Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a explicarles lo que son las leyes cristalográficas. El equipo está conformado por Gijón Locia Carlos Eduardo y Estrada Ramírez Víctor Manuel. Ahora vamos a explicarles. Esta ley establece que para cada sustancia cristalina los ángulos se forman en dos caras siempre y cuando los sean los mismos. Si las condiciones se cristalizan cambian el cristal, puede variar la forma de desarrollarse, las caras irregularmente, pero estas se cortan siempre y cuando sean las mismas invariables. También depende de cada uno de los cristales de cómo se presenta. Vamos al estudio El estudio de la cristalografía le vamos a hablar de qué es lo que estudia esta ciencia, pues ocupa la forma y las propiedades de las sustancias cristalinas, además de estudiar las propiedades de los sólidos cristalinos para poder describir su estructura interna o atómica, además de sus diversas formas y su división en clases y sistemas. Ahora les hablamos de que puede variar los cristales, que es de lo que le estamos hablando, pues puede variar su forma, además de sus materiales, pero todos contienen una forma muy particular. De eso es ahora les van a hablar de los ángulos interfaciales mi compañero Víctor Manuel. Pues entonces los ángulos interfaciales, más que nada fue anunciada en 1669 por Stenon. Establece que en una misma especie mineral los ángulos diedros formados entre las caras son iguales, aunque dichas caras pueden variar en cuanto a su forma y tamaño. Como podemos ver, también se le puede llamar como ángulo diedro, que consta de dos caras, que se forma aproximadamente un ángulo de 60 grados. A continuación, también hablaremos del ángulo diedro y sus características de cada una de sus caras que se presentan en ella misma. Va a explicar mi compañero Carlos. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco más de lo que es el ángulo diedro, que es cada una de las dos partes del espacio delimitadas por dos semiplanos que parten de una arista común. Es un concepto geométrico ideal y solo es posible representarlo parcialmente como dos paralelogramos con un lado común que simbolizan los dos semiplanos. Como podemos observar, ahí es como se ven más o menos como si se vieran paralelos dos ángulos, que es lo que nos está representando. Vamos a hablar de su clasificación según su medida. Consiste del ángulo agudo, consiste de dos caras, que en esta sería la cara azul y la cara amarilla, que forman aproximadamente un ángulo de 60 grados, como ya se había mencionado. El recto, como él mismo lo dice, forma un ángulo de 90 grados. El obtuso, que forma aproximadamente uno de 120. Y el llano, que es prácticamente el llano, que consiste más que nada pues en un ángulo recto. Si lo plasmamos en el plano cartesiano del eje de las X, sería prácticamente lo que conforma los 180 grados. Entonces sería dependiendo más que nada de cada uno de los cristales que se presenten. Ahora les vamos a explicar cómo se clasifican según su posición. Pues existen los consecutivos, que como pueden observar los ángulos van de uno en uno hacia arriba. También encontramos a los complementarios, que sus ángulos juntos llegan a medir 90 grados. También encontramos a los suplementarios, que sus ángulos llegan a medir 180 grados. Y encontramos a los opuestos, que se genera una intersección entre ellos, así como podemos ver en la imagen. Decimos que para hablar del teorema de Pitágoras, en el espacio tenemos que calcular la hipotenusa en este caso. Entonces sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus lados, que sería a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Y es así como se denomina este teorema de Pitágoras en cierto espacio. También les vamos a hablar de la racionalidad de los índices, pues esta fue enunciada en 1782 por Auer y estudia la posición que poseen las distintas caras en un cristal, la relación que tome con otra cara llamada fundamental tomada como referencia. Establece que la relación entre los parámetros entre todas las caras existentes o posibles en un cristal sobre un mismo eje dé siempre unos números racionales. Bueno, a continuación les explicaré más que nada pues cómo se caracterizan cómo se representan cada uno de estos cristales, que es el esfenoedro tetragonal, que consiste más que nada como en dos triángulos, o sea, es más básico su formación. El rombonoedro, que es como forma de trapecio, que tiene que ser algo más complejo.
y los escalonoedros, que son cristales más complejos en este caso. Ahora vamos a hablarle de la simetría, que es la que se establece en un cristal, el grado de simetría que presenta un conjunto formado por cualquiera de sus caras. Este permanece invariable aunque no se combine con otro cuando aparecen caras nuevas. Bueno, todos sabemos lo que es la simetría, que es ver una figura con dos lados iguales, y a eso es a lo que corresponde dentro de los cristales. A continuación, hablaremos de los grupos de simetría. En este caso existen 3 tipos. La reflexión sobre un plano, que es un elemento de simetría que produce una imagen especular a un objeto con respecto a un plano. La rotación alrededor de un eje, que en esta se hace girar el cristal alrededor de un plano, generando uno o más repeticiones de dicho cristal. Como podemos visualizar en las imágenes de al lado, pues son como ciertos puntos que se rodean a un cierto cristal que forma cada uno de estos. Y por último tenemos la inversión alrededor de un centro, que implica el trazado de líneas imaginarias y que pasan por el centro de inversión, llegando a tener distancias iguales a las de otro centro. Pues este sería el último grupo de la simetría. Esto es lo que corresponde a la simetría que se encuentra dentro de los cristales. Bueno, esta fue nuestra exposición sobre las leyes cristalográficas. Esperamos que puedan haber entendido a qué corresponde la ciencia que estudia a los cristales. Gracias. Además de poder conocer el ángulo diedro, que también les hablamos de su clasificación y esperamos que les puedan servir para un futuro. Bueno, espero que les haya gustado y esto será por parte de nosotros y gracias.